María nunca imaginó que una simple discusión cambiaría su vida para siempre. Esa noche, la casa que siempre había sido un refugio de risas y sueños se volvió un campo de batalla silencioso. Daniel y ella se miraban, cansados y heridos por palabras que no deberían haberse dicho. María intentaba mantener la calma, pero las lágrimas ardían en sus ojos. Daniel, frustrado y con el orgullo lastimado, se levantó de la mesa sin decir una palabra. Fue la última vez que María lo vio en casa. La puerta se cerró de golpe y un frío silencio la invadió. María se quedó sentada, paralizada, preguntándose qué había pasado. «¿De verdad se ha ido para siempre?», pensó. En su corazón, una sensación terrible crecía. No solo había perdido una discusión, había perdido a la persona que creía que estaría a su lado para siempre. Las horas pasaron, y el teléfono no sonó. No llegó ningún mensaje, ningún indicio de que Daniel quisiera volver. Los días siguientes fueron como una tormenta que no tenía fin. María caminaba por la casa sin rumbo fijo, tocando con las manos los recuerdos que antes le daban alegría. La vieja guitarra que Daniel solía tocar en la sala, las fotografías enmarcadas en la pared, la taza con manchas de café que siempre usaba por la mañana. Todo parecía lleno de un silencio insoportable. Ella no podía dormir, y cada noche se despertaba pensando en que había hecho mal. Sus amigos y familiares intentaban consolarla, pero nadie podía llenar el vacío que sentía. María sabía que la vida continuaba, pero para ella, cada instante sin Daniel era un recordatorio doloroso. Se preguntaba cómo había podido dejar que las cosas llegaran a ese punto. ¿Por qué no habían hablado más? ¿Por qué no habían luchado? A veces sentía que el mundo entero se le había caído encima, y que no había manera de reconstruir lo que se había roto. Mientras tanto, Daniel estaba lejos, perdido en su propio tormento. Había tomado una decisión impulsiva: marcharse para encontrar respuestas, para buscar una oportunidad que les permitiera tener un futuro mejor. Se había mudado a una ciudad lejana, donde nadie conocía su historia, y donde podría intentar cumplir su sueño como músico. Sin embargo, cada noche, mientras afinaba su guitarra en un pequeño cuarto alquilado, sus pensamientos volvían a María. La distancia no borraba el dolor ni la culpa. María no sabía nada de esto. Solo sentía la ausencia, la incertidumbre, la soledad que se instalaba como una sombra en cada rincón de su vida. Intentó seguir adelante, retomar su rutina, pero la tristeza se colaba en todo lo que hacía. En el trabajo, sus pensamientos vagaban. En las reuniones familiares, se sentía como una extraña. La gente le decía que el tiempo cura todo, pero para ella, el tiempo parecía solo profundizar la herida. Una noche, después de una jornada especialmente difícil, María salió a conducir sin destino. La ciudad estaba en silencio, las luces brillaban a lo lejos, y el viento frío golpeaba suavemente el rostro. Encendió la radio del coche, buscando distraerse, buscando un sonido que le quitara la sensación de vacío. Cambió de estación varias veces, pero ninguna canción parecía llegar a su corazón. Entonces, algo inesperado ocurrió. La melodía suave y familiar comenzó a sonar. Era una canción que ella conocía muy bien. Una canción que Daniel había escrito para ella años atrás. La voz de Daniel, cálida y llena de emoción, llenó el espacio dentro del auto y el pecho de María se apretó con fuerza. Sus manos temblaron al volante y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que aquella canción, la que parecía pertenecer solo a ellos dos, estuviera sonando justo en ese momento? Fue como si Daniel estuviera allí, hablándole desde lejos, enviándole un mensaje que solo ella podía entender. En ese instante, el mundo de María cambió. Esa canción era una luz en medio de la oscuridad, una señal de que quizá no todo estaba perdido.
Y aunque no sabía qué iba a pasar después, algo dentro de ella comenzó a despertarse. No era solo nostalgia ni tristeza. Era la chispa de una esperanza que había olvidado que existía. Después de aquella noche en la que la canción de Daniel sonó en la radio, María sintió que algo dentro de ella despertaba, pero el vacío en su casa seguía siendo abrumador. Volvió a su rutina diaria, pero nada era igual. Cada paso que daba estaba marcado por la ausencia de Daniel. La casa, antes llena de risas y charlas, se había convertido en un lugar donde el eco de su voz resonaba en las paredes, recordándole que él ya no estaba. Por las mañanas, María se despertaba temprano, mirando la cama vacía junto a la suya. Su cuerpo parecía buscar el calor que antes encontraba en Daniel, pero solo encontraba frías sábanas. Intentaba concentrarse en sus tareas, pero la mente la traicionaba. Se preguntaba qué estaría haciendo él en ese momento. ¿Estaría tocando su guitarra? ¿Pensaría en ella? ¿O ya habría olvidado todo? Los amigos y familiares notaban su tristeza, pero no sabían cómo ayudar. Algunos le decían que debía olvidarlo y seguir adelante, pero María no podía imaginar un futuro sin Daniel. La única conexión que tenía era aquella canción, aquella voz que parecía llamarla desde la distancia, recordándole que aún había algo entre ellos. Pero, ¿era suficiente para reconstruir lo que se había perdido? En las noches, la soledad se hacía más intensa. María se sentaba en la sala, mirando el teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. El silencio era pesado, casi insoportable. Su corazón latía con fuerza cada vez que el móvil vibraba, pero siempre era alguien más, nunca Daniel. En su interior, luchaba contra la desesperanza, pero la incertidumbre le robaba la paz. Un día, mientras caminaba por la plaza del pueblo, vio un cartel pegado en la ventana de una pequeña emisora local. Buscamos nuevas voces para nuestro programa de música. María sintió un extraño impulso. ¿Y si Daniel estaba tratando de comunicarse de alguna manera? Decidió acercarse, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Al entrar, el aire olía a papel viejo y café. Había una mujer mayor en la recepción, quien la miró con amabilidad y le preguntó qué buscaba. María explicó que estaba interesada en la música, y mencionó la canción que había escuchado en la radio. La mujer asintió con una sonrisa comprensiva y le contó que había recibido varias grabaciones de un joven cantante que estaba tratando de abrirse camino, pero que nadie sabía mucho de él. María sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Sería posible que ese joven fuera Daniel? Decidió preguntar más, pero la mujer solo pudo decirle que la última grabación había llegado hacía poco, y que la canción había sido elegida para sonar en la radio esa misma noche. Esa información fue como una chispa de esperanza que encendió un fuego dentro de María. Sabía que no podía quedarse quieta, que debía hacer algo para encontrarlo. Pero el miedo a enfrentar la realidad la paralizaba. ¿Qué pasaría si Daniel ya no la recordaba? ¿O si su vida había cambiado tanto que ya no había lugar para ella? Mientras luchaba con sus dudas, la canción volvió a sonar en la radio una y otra vez. María la escuchaba con atención, intentando encontrar pistas en cada palabra, en cada nota. La letra parecía hablar directamente a ella, con un mensaje oculto que solo ellos dos podían entender. Era como si Daniel le estuviera diciendo que no había olvidado lo que compartieron, y que había una razón para no rendirse. Cada vez que escuchaba esa canción, María sentía una mezcla de tristeza y esperanza que la mantenía viva. Sabía que la búsqueda no sería fácil, pero también sabía que debía intentarlo. Porque a veces, el amor verdadero no se pierde, solo se esconde detrás de silencios y distancias. En su corazón, una idea comenzó a tomar forma. Si Daniel había encontrado una manera de llegar a ella a través de la música, ella también debía encontrar la manera de llegar a él. Y aunque el camino parecía incierto y lleno de obstáculos,
María estaba decidida a seguir adelante, guiada por esa voz que una noche, cuando menos lo esperaba, le devolvió la esperanza. Daniel estaba en una ciudad desconocida, lejos de todo lo que había sido su vida. La soledad le pesaba, pero también sentía una extraña libertad, como si ese alejamiento fuera necesario para entender quién era realmente y qué quería hacer con su música. Pasaba horas en pequeños cafés y bares, tocando su guitarra frente a desconocidos, buscando no solo un público, sino una razón para seguir. Cada nota que salía de sus manos llevaba el peso de su historia con María. En sus canciones, él expresaba el amor perdido, la culpa por haberse ido sin explicación y el deseo de que ella pudiera escuchar su verdad. Sabía que no podía simplemente regresar y decir lo siento, porque las palabras nunca bastan cuando el silencio ha crecido tanto. Por eso decidió usar la música como su voz, esperando que ella entendiera lo que él no se atrevía a decir en persona. Una tarde, cansado y casi sin esperanzas, recibió un mensaje inesperado. Era de un amigo de la ciudad natal, alguien que todavía seguía sus pasos y sabía de su música. Le contó que una de sus canciones estaba sonando en la radio local, y que alguien importante, una mujer, había escuchado su voz. Daniel sintió un nudo en la garganta. Sabía que María no podía olvidarlo, pero ¿qué pasaría si ella también había decidido seguir adelante sin él? Mientras tanto, María no podía dejar de pensar en esa canción. Cada vez que sonaba en la radio, su corazón latía con fuerza, y aunque trataba de no hacerse falsas esperanzas, sentía que algo en su interior le decía que Daniel seguía ahí, en algún lugar, intentando alcanzar su mano a través de la distancia. La incertidumbre la consumía. Quería encontrarlo, pero no sabía por dónde empezar. No tenía direcciones, ni teléfono, ni siquiera la certeza de que él quisiera ser encontrado. Pero la canción era como un faro en la oscuridad, una señal que la guiaba cuando todo parecía perdido. Un día, impulsada por esa necesidad, María decidió hacer algo que nunca antes habría imaginado: escribir una carta para Daniel, sin saber si llegaría a sus manos. En ella, le contó lo que sentía, sus miedos y la esperanza de que algún día pudieran volver a encontrarse. La carta no era solo una petición, sino también una confesión de que aún lo amaba, a pesar de todo. Sin embargo, enviar la carta no era fácil. María sabía que el destino era incierto y que cualquier respuesta podía tardar semanas, incluso meses. Pero necesitaba creer que había una posibilidad. Que su historia no había terminado con aquella noche de discusión ni con la canción en la radio. Mientras esperaba, siguió buscando pistas sobre Daniel. Visitaba la emisora, hablaba con quienes conocían su música, y hasta aprendió de memoria las estaciones donde podía sonar su voz. Cada pequeña señal era un motivo para seguir adelante, aunque la espera fuera larga y el silencio pesado. En esos momentos, María recordaba con más fuerza los días felices que compartieron. La manera en que Daniel la hacía reír, su mirada cómplice, las promesas hechas sin palabras. Esos recuerdos eran su refugio y su motor, el combustible que le impedía rendirse. Por otro lado, Daniel no dejaba de pensar en María. A pesar del miedo y la incertidumbre, sabía que la música había sido su puente y que ahora debía encontrar la forma de cruzarlo. Empezó a planear regresar, pero esta vez no solo como el hombre que se había ido, sino como alguien dispuesto a enfrentar lo que fuera para recuperar lo que habían perdido. El tiempo seguía su curso, y con cada día que pasaba, ambos se preparaban, en silencio, para un posible encuentro. María, con la carta en la mano y la esperanza en el corazón. Daniel, con su guitarra al hombro y la promesa de que no se rendiría. La historia de ellos dos no era solo una historia de amor rota, sino una historia de esperanza, lucha y segundas oportunidades. Y aunque el camino por delante era incierto y estaba lleno de obstáculos, la música y el destino parecían conspirar para que,
tarde o temprano, sus caminos volvieran a cruzarse. Esa noche, María condujo sin rumbo por calles que ya conocía de memoria, pero que se sentían extrañas bajo la lluvia tenue que caía. La radio estaba encendida, apenas un susurro entre el ruido del motor y el sonido de las gotas golpeando el parabrisas. Su corazón latía con fuerza, sin saber qué buscaba exactamente, solo sabía que no podía quedarse atrapada en la casa vacía ni en los recuerdos que la consumían. De repente, una canción comenzó a sonar en la radio, una melodía que le heló la sangre y paralizó sus manos sobre el volante. Era la voz de Daniel. Su voz, clara, profunda y llena de sentimiento, llegó como un eco del pasado que no podía ignorar. María se quedó inmóvil, los ojos fijos en el reflejo de su rostro sobre el cristal mojado. Las lágrimas brotaron sin control mientras escuchaba cada palabra, como si Daniel le hablara directamente desde el otro lado del tiempo y la distancia. No podía creer que esa canción estuviera sonando justo en ese momento, justo cuando ella se sentía más perdida. Era como si el universo estuviera enviándole una señal, un mensaje escondido entre las notas y las letras, un llamado para no rendirse. Cada verso hablaba de amor, de arrepentimiento y de la esperanza de un reencuentro que parecía imposible, pero que ahora se sentía tan cercano. María sintió que su mundo se sacudía. Durante tanto tiempo había luchado contra la tristeza, había tratado de borrar a Daniel de su vida, pero esa canción deshacía todas esas barreras. La música la envolvía y le hacía revivir cada momento compartido, desde las risas en la cocina hasta las noches en que soñaban juntos con un futuro mejor. El motor del coche estaba en marcha, pero ella no tenía prisa. Quería que la canción durara para siempre. Cerró los ojos por un instante, dejando que la voz de Daniel le acariciara el alma, le sanara las heridas que ni siquiera ella sabía que tenía abiertas. Fue en ese momento cuando entendió algo muy claro. Aunque estuvieran separados, su historia no había terminado. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, y María supo que debía actuar. No podía seguir esperando pasivamente. Esa canción era un puente, una oportunidad que no podía dejar pasar. Pero, ¿cómo encontrarlo? ¿Cómo acercarse a un hombre que había decidido irse sin despedirse? El miedo y la incertidumbre golpeaban su pecho, pero la esperanza era más fuerte. Puso la radio en silencio y encendió las luces del coche. Respiró profundo y decidió que esa misma noche buscaría respuestas. No importaba cuán difícil fuera el camino ni cuánto tiempo le llevara. Tenía que encontrar a Daniel, escuchar su voz en persona, mirar en sus ojos y entender por qué todo había cambiado. Mientras conducía lentamente hacia el centro de la ciudad, el recuerdo de la canción seguía resonando en su mente. Cada palabra parecía un pedazo de la verdad que necesitaba descubrir. Y aunque no sabía qué le depararía el destino, María sintió que estaba lista para enfrentarlo. Esa noche, la canción no solo le devolvió la esperanza, sino que encendió en ella una determinación que hacía tiempo había olvidado. Porque a veces, el amor se esconde en los lugares más inesperados, y las segundas oportunidades llegan cuando menos se esperan. María llegó a casa cuando la canción terminó, pero su corazón seguía latiendo fuerte. Sabía que el camino sería largo y complicado, pero estaba decidida a recorrerlo. La voz de Daniel había roto el silencio, y ahora era ella quien debía responder. María no pudo dormir esa noche. Las palabras de la canción seguían resonando en su mente, y una mezcla de miedo y esperanza la mantenía despierta. Sabía que tenía que encontrar a Daniel, pero también temía que el encuentro no fuera como lo imaginaba. ¿Qué pasaría si él ya no la recordaba? ¿Si había seguido adelante sin ella? Al amanecer, tomó una decisión. Sacó la carta que había escrito días atrás y la revisó una vez más. Cada palabra estaba impregnada de sentimientos que no podía callar. Decidió que, además de la carta,
Intentaría contactar con la emisora de radio que había transmitido la canción, esperando encontrar alguna pista sobre dónde estaba Daniel. Con el corazón en la mano, llamó a la emisora. Una voz amable respondió y escuchó con atención su historia. La mujer que atendió le explicó que Daniel había estado enviando sus canciones desde una ciudad cercana, pero que hasta ese momento no se sabía mucho más de él. Le sugirió que quizás podría encontrarlo en uno de los locales donde él solía tocar. María sintió que un hilo de esperanza crecía dentro de ella. No era solo una voz en la radio, era un hombre real, alguien que estaba ahí afuera, quizás esperando lo mismo que ella. Decidió hacer un viaje hacia esa ciudad, sin saber que la esperaba, pero con la convicción de que debía intentarlo. El viaje fue largo y lleno de incertidumbre. María miraba por la ventana del autobús mientras el paisaje cambiaba, tratando de imaginar cómo sería ver a Daniel después de tanto tiempo. En su mente se cruzaban miles de escenarios, un reencuentro lleno de lágrimas y abrazos, una conversación difícil o incluso el silencio más profundo. Pero lo que más temía era la indiferencia, el no encontrar nada. Cuando llegó, la ciudad le pareció extraña y fría, muy distinta a la calidez que Daniel le había dado durante tantos años. Pero ella estaba decidida. Caminó por calles estrechas y plazas llenas de gente, preguntando por los bares y cafés donde los músicos solían tocar. La gente parecía conocer a Daniel, pero nadie sabía dónde encontrarlo con certeza. Después de horas de búsqueda, una mujer mayor que atendía una cafetería le dijo que Daniel había estado allí hace poco, tocando en un pequeño bar al final de la calle. María sintió que el corazón le latía con fuerza. Esa noche, con la carta guardada en el bolso y la esperanza como única compañera, fue al bar. El lugar era pequeño y acogedor, con luces tenues y mesas de madera que guardaban historias de muchas noches. Cuando entró, el murmullo de la gente y el sonido suave de una guitarra la envolvieron. En el escenario, un hombre estaba afinando su guitarra. María lo reconoció de inmediato. Era Daniel. No pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron por un instante. La sorpresa en su rostro fue tan grande como la emoción que sentía ella. La música dejó de sonar por un momento, y el bar se llenó de un silencio intenso. María se acercó lentamente, con la carta en la mano y el corazón latiendo a 1000 por hora. Daniel dejó la guitarra a un lado y sin decir una palabra, la tomó de la mano. No hacían falta palabras. Todo lo que habían vivido, el dolor, la distancia y la esperanza, estaba allí, en ese contacto silencioso. Esa noche no solo escucharon música, escucharon sus propios corazones, reparando las heridas que el tiempo había dejado. Sabían que el camino sería difícil, pero también que valía la pena recorrerlo juntos. Porque a veces, las canciones no solo cuentan historias, sino que también unen almas que parecían destinadas a perderse. Y cuando menos lo esperas, una melodía puede cambiarlo todo. Después de ese encuentro inesperado en el bar, María y Daniel se sentaron en una esquina tranquila del local, lejos del ruido y las miradas curiosas. Ambos estaban nerviosos, como si el tiempo no hubiera pasado, pero también conscientes de que nada sería igual a partir de ese momento. Daniel tomó la carta que María llevaba en la mano y la abrió con cuidado. Leyó cada palabra lentamente, dejando que el peso de sus sentimientos se hiciera presente en el silencio del lugar. María lo miraba con esperanza y miedo a la vez. Temía que la distancia y el dolor hubieran cambiado a Daniel, pero quería creer que el amor que los unía seguía intacto. Cuando terminó de leer, Daniel levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de María, llenos de lágrimas contenidas y una sinceridad que no necesitaba palabras. «Nunca dejé de pensar en ti», dijo con voz temblorosa. «Pero me sentí perdido, y pensé que al irme te liberaba de mi sombra. Ahora sé que estaba equivocado».
María tomó su mano con fuerza. Yo también estuve perdida, respondió, pero esta canción que escuché en la radio me hizo entender que aún tenemos algo por lo que luchar. Hablaron durante horas, recordando los momentos felices y también las heridas que los habían separado. Fue un diálogo difícil, lleno de arrepentimientos, pero también de perdón. Ambos comprendieron que la verdadera batalla no era contra el pasado, sino contra el miedo a enfrentarse al futuro juntos. Daniel le contó cómo la música había sido su refugio en los días oscuros, cómo cada nota llevaba el anhelo de regresar a casa y reparar lo que se había roto. María, a su vez, confesó que la canción en la radio había sido como un faro que la guiaba en la tormenta, la razón por la que no había dejado de esperarlo. Decidieron entonces que no podían seguir viviendo en la incertidumbre. Tenían que intentar construir un nuevo camino, uno basado en la verdad, la paciencia y el amor que todavía latía en sus corazones. Sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Esa misma noche, Daniel tocó una canción para María, una que había escrito especialmente para ella. Cada acorde parecía curar las heridas del pasado, y cada palabra era una promesa de un futuro compartido. María escuchaba con los ojos cerrados, dejando que la melodía la envolviera y le devolviera la esperanza. Cuando la última nota se desvaneció, ambos se miraron con una sonrisa tímida pero llena de significado. Era el inicio de algo nuevo, una segunda oportunidad que ninguno de los dos quería desperdiciar. Al salir del bar, la ciudad parecía diferente, más cálida y llena de posibilidades. Caminaron juntos bajo las luces de la calle, hablando de planes, sueños y miedos. La distancia que los había separado ahora se sentía como un recuerdo lejano, una prueba que los había hecho más fuertes. María sabía que aún quedaban muchos obstáculos, pero esa noche comprendió que el amor verdadero no se rinde, incluso cuando parece que todo está perdido. Daniel también sabía que regresar no era el final, sino el comienzo de un viaje en el que ambos tendrían que aprender a caminar juntos de nuevo. Mientras caminaban, la música seguía sonando en sus corazones, una canción que ellos escribirían día a día con paciencia, confianza y cariño. Y aunque el futuro era incierto, esa noche supieron que, pase lo que pase, nunca más se dejarían ir. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones para María y Daniel. Volvieron juntos a su ciudad natal, pero el reencuentro no significaba que todo fuera fácil. Había heridas profundas que sanar, y el silencio que durante tanto tiempo los separó aún resonaba entre ellos. Sin embargo, cada paso que daban juntos era un acto de valentía y amor. María sentía que, poco a poco, recuperaba la confianza que había perdido. Daniel también luchaba contra sus propios miedos. La incertidumbre sobre si podían realmente reconstruir lo que el tiempo había desgastado era una sombra constante, pero ninguno estaba dispuesto a rendirse. Sabían que la música había sido su puente, y ahora la usarían para crear nuevos recuerdos. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde solían pasar horas, Daniel sacó su guitarra y comenzó a tocar una canción suave, llena de esperanza. María se sentó en un banco cercano, escuchando atentamente cada nota. Era una canción que hablaba de segundas oportunidades y de la fuerza que nace cuando dos almas deciden no separarse. La gente que pasaba los miraba con curiosidad, pero ellos solo se enfocaban el uno en el otro. Era como si el mundo desapareciera alrededor, y solo quedaran ellos dos, enfrentando juntos el pasado y construyendo un futuro. Cada acorde parecía borrar un poco del dolor y dibujar una sonrisa en sus rostros. Con el tiempo, Daniel comenzó a tocar en pequeños eventos locales, y María se convirtió en su mayor apoyo. La pasión que él había dejado escapar ahora volvía con más fuerza, y su música empezaba a ser reconocida por quienes lo escuchaban. Pero más allá del éxito, lo que realmente importaba era la conexión renovada que compartían. A pesar de eso,
no todo era fácil. Había días en que los recuerdos del pasado se colaban en sus conversaciones y generaban discusiones. La herida que dejaron sus ausencias no desapareció de la noche a la mañana, y ambos tuvieron que aprender a perdonar y a ser pacientes. Pero cada dificultad fortalecía su vínculo, y les enseñaba que el amor también es resistencia. Una noche, mientras cenaban en casa, Daniel confesó que tenía miedo. Miedo de que la distancia y el tiempo hubieran cambiado demasiado las cosas, y de que en algún momento todo pudiera romperse de nuevo. María tomó su mano y le dijo que ese miedo era parte del camino, pero que juntos podían enfrentarlo. Somos dos personas que han vivido mucho, pero que todavía tenemos mucho por compartir, le dijo. No prometo que será perfecto, pero sí que lucharé por nosotros, todos los días. Daniel la miró con ojos brillantes, y en ese momento supo que no estaba solo. Que ese amor, a pesar de las tormentas, seguía vivo y era más fuerte que nunca. Los amigos y la familia también notaron el cambio. Muchos se sorprendieron de verlos juntos otra vez, pero más sorprendidos aún por la paciencia y el respeto que demostraban. Era un amor maduro, que entendía que el tiempo puede separar, pero también puede enseñar a valorar cada instante compartido. María y Daniel comenzaron a planear pequeños viajes, escapadas para reconectar lejos de la rutina y el ruido de la ciudad. Sabían que cada paso era un desafío, pero también una oportunidad para descubrir nuevas facetas de su relación. La música seguía siendo el lenguaje que los unía, y cada canción era un testimonio de su historia. Una tarde, mientras grababan una nueva canción juntos, Daniel le susurró a María: «Esta vez, no te dejaré ir». Ella sonrió, con la certeza de que después de tanto dolor y espera, finalmente habían encontrado el camino para caminar juntos. Y así, entre notas y palabras, risas y lágrimas, María y Daniel aprendieron que el verdadero amor no es aquel que no se rompe, sino el que se reconstruye una y otra vez, con paciencia, coraje y esperanza. Con el paso de los meses, María y Daniel fueron construyendo una nueva vida juntos, basada en la sinceridad y el amor que nunca desapareció, solo estuvo dormido. Aprendieron a valorarse de nuevo, a escuchar sin juzgar y a apoyarse en las dificultades. La música seguía siendo el hilo invisible que los unía, el lenguaje que expresaba lo que a veces las palabras no podían alcanzar. Un domingo por la mañana, decidieron ir a ese parque donde tantas veces habían soñado juntos. El sol brillaba suavemente, y una brisa ligera movía las hojas de los árboles. Daniel llevó su guitarra, como siempre, y comenzaron a tocar y cantar para ellos, sin público, sin prisa, solo disfrutando del momento. María miraba a Daniel con una mezcla de amor y admiración. Había sido un camino largo, lleno de obstáculos, pero cada paso había valido la pena. Ya no era la mujer que una vez temió perderlo para siempre. Ahora era alguien fuerte, capaz de perdonar y de amar con todo el corazón. De repente, Daniel dejó de tocar y con voz firme pero llena de emoción, le dijo a María: «He compuesto una canción para ti, para nosotros, para todo lo que hemos vivido y para lo que aún nos espera». Tomó su guitarra y comenzó a cantar una melodía suave y profunda, llena de palabras que hablaban de esperanza, segundas oportunidades y un amor que renace. María sintió como cada palabra llegaba directo a su alma. Lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas, y en ese momento supo que todo el dolor del pasado se había transformado en algo mucho más grande, una promesa de futuro. Cuando la canción terminó, Daniel tomó la mano de María y le dijo: «No importa cuántas veces la vida nos separe o nos ponga a prueba. Lo que importa es que siempre encontremos el camino de regreso el uno al otro». Ella sonrió, con el corazón lleno de gratitud y amor. «Nunca imaginé que nuestra historia tendría un final así, tan lleno de luz y de esperanza», respondió. «Gracias por no rendirte, por seguir luchando por nosotros».
El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. María y Daniel se abrazaron, sabiendo que aunque el futuro podía traer desafíos, ahora tenían la certeza de que juntos podían superarlos. La canción que había sonado en la radio aquella noche no solo había cambiado sus vidas, sino que también había sido el inicio de un nuevo capítulo, uno donde el amor, el perdón y la música serían los protagonistas. En los días que siguieron, compartieron su historia con quienes los rodeaban, inspirando a otros a creer en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Su experiencia se convirtió en un testimonio vivo de que, incluso cuando parece que todo está perdido, siempre hay una melodía que puede traer de vuelta la esperanza. María y Daniel entendieron que no se trataba de olvidar el pasado, sino de aceptarlo y usarlo como base para crecer. Cada cicatriz, cada lágrima, cada silencio había servido para fortalecerlos y para preparar el terreno de un amor renovado. Y así, con la música como compañera inseparable, siguieron adelante, viviendo cada día con la certeza de que el amor no se mide por el tiempo que se estuvo separados, sino por la voluntad de nunca dejarse ir. Porque a veces, la vida escribe las historias más hermosas cuando menos te lo esperas, y una canción en la radio puede ser el inicio de un milagro.